La huella del tiempo. En un rincón alejado del mundo, donde los valles se entrelazaban con las montañas y los ríos serpenteaban como cintas de plata, existía un pueblo llamado San Javier. Este lugar, con sus casas de adobe y techos de tejas rojas, parecía detenido en el tiempo. Sus habitantes eran personas sencillas que vivían de la agricultura y la ganadería, pero también eran portadores de historias que habían sido transmitidas de generación en generación. Entre ellos, había un joven llamado Mateo. Desde pequeño, Mateo había sentido una fascinación especial por las historias que contaban los ancianos del pueblo. Pasaba horas sentado en la plaza, escuchando relatos sobre héroes olvidados, amores perdidos y leyendas que hablaban de un tiempo en el que la magia aún existía en el mundo. Sin embargo, había una historia en particular que siempre había capturado su atención, la leyenda de la huella del tiempo. Se decía que, en lo profundo del bosque que rodeaba San Javier, había un sendero oculto que conducía a un lugar donde el tiempo se detenía. Aquellos que lograban encontrarlo podían revivir momentos de su pasado o vislumbrar destellos del futuro. Sin embargo, el sendero era peligroso y solo unos pocos se atrevían a buscarlo. Mateo, impulsado por su curiosidad y su deseo de descubrir la verdad detrás de la leyenda, decidió que debía emprender la búsqueda. Una mañana, con el sol asomando por el horizonte, Mateo se despidió de su familia y se adentró en el bosque. Llevaba consigo una mochila con provisiones, un cuaderno para anotar sus descubrimientos y un mapa antiguo que había encontrado en el desván de su abuelo. El mapa, aunque desgastado, mostraba una serie de caminos que llevaban hacia el corazón del bosque. A medida que avanzaba, el aire se volvía más fresco y el canto de los pájaros se iba apagando lentamente. Mateo sintió una mezcla de emoción y miedo. ¿Realmente encontraría el sendero? Después de varias horas de caminata, se detuvo a descansar junto a un arroyo cristalino. Mientras bebía agua, notó algo brillante entre las piedras. Al acercarse, descubrió un pequeño medallón que parecía antiguo. Al sostenerlo en sus manos, sintió una extraña conexión con el objeto. El medallón tenía grabados extraños, y en su interior había una pequeña imagen de un árbol con raíces profundas. Mateo decidió llevárselo, sintiendo que podría ser importante en su búsqueda. Continuó su camino, guiándose por el mapa y su intuición. El bosque se volvía cada vez más denso, y la luz del sol apenas penetraba entre las hojas. Después de horas de caminar, llegó a un claro donde se alzaba un árbol gigantesco, cuyas raíces se extendían como brazos protectores. Recordó las historias que había escuchado sobre un árbol antiguo que marcaba la entrada al sendero de la huella del tiempo. Con el corazón latiendo con fuerza, Mateo se acercó al árbol y comenzó a buscar entre sus raíces. Al agacharse, descubrió una abertura cubierta de hojas y tierra. Sin pensarlo dos veces, se deslizó por la abertura y comenzó a descender por un túnel oscuro. La humedad del aire lo envolvía, y el eco de sus pasos resonaba en las paredes de piedra. Finalmente, llegó a una cueva amplia y misteriosa. En el centro, había un pedestal de piedra, y sobre él reposaba un objeto brillante que parecía pulsar con vida propia. Mateo se acercó con cautela, sintiendo una energía intensa en el aire. Al tocar el objeto, una oleada de calor lo envolvió, y de repente, las visiones comenzaron a fluir. Se encontró en el pasado, en el mismo pueblo de San Javier, pero en una época diferente. Vio a su abuelo, joven y lleno de vida, trabajando en el campo. Las imágenes eran vívidas, y Mateo pudo sentir la alegría y la esperanza que impregnaban el ambiente. Observó cómo su abuelo se enamoraba de su abuela, y cómo juntos construyeron una vida llena de sueños. A medida que las visiones avanzaban, Mateo fue testigo de momentos cruciales en la historia de su familia. Vio las dificultades que habían enfrentado, las pérdidas y los sacrificios que habían hecho para mantener la unidad familiar. Cada imagen lo llenaba de emoción, y comprendió que su historia estaba entrelazada con la de su pueblo. Sin embargo, las visiones también revelaron momentos oscuros. Vio la llegada de tiempos difíciles, cuando la guerra azotó la región y muchos hombres, incluyendo a su abuelo, tuvieron que luchar. Sentía el miedo y la angustia de aquellos días, pero también la valentía que mostraron al enfrentar la adversidad. De repente, la visión cambió. Mateo se encontró en el futuro, en un San Javier que había cambiado drásticamente.
Las casas eran diferentes, y el pueblo parecía más grande, pero había algo en el aire que le resultaba familiar. Observó a los jóvenes de su generación, y se dio cuenta de que estaban desconectados de sus raíces, sin conocer la rica historia que los precedía. «Recuerda, Mateo», susurró una voz en el aire. «La historia de tu familia es un legado que debes preservar. No dejes que se pierda en el tiempo». Las palabras resonaron en su mente, y Mateo sintió una profunda responsabilidad. Sabía que debía regresar a su tiempo y compartir lo que había aprendido. Con determinación, se despidió de las visiones y salió de la cueva, llevando consigo el medallón y el conocimiento de su historia. Al regresar a San Javier, Mateo se reunió con su familia y amigos. Comenzó a contarles sobre su experiencia en la huella del tiempo, compartiendo las historias de sus antepasados y la importancia de recordar su legado. La comunidad escuchó atentamente, y Mateo sintió que cada palabra resonaba en los corazones de aquellos que lo rodeaban. Con el tiempo, Mateo organizó encuentros en la plaza del pueblo donde todos podían compartir sus propias historias y recuerdos. Se convirtió en un espacio de conexión, donde las risas y las lágrimas se entrelazaban en un hermoso tapiz de experiencias compartidas. La comunidad comenzó a valorar su historia y la importancia de mantener viva la memoria de sus ancestros. Mateo también decidió escribir un libro que recopilara las historias de su familia y de San Javier. Pasó noches enteras escribiendo, revisando y editando, mientras las palabras fluían de su corazón a la página. Quería que las futuras generaciones tuvieran acceso a esas narraciones, para que pudieran entender sus raíces y el impacto que tenían en su vida actual. Cuando finalmente terminó el libro, organizó una presentación en el centro comunitario del pueblo. Invitó a todos a asistir y compartir en la celebración de su historia colectiva. La sala estaba llena de amigos, familiares y vecinos, todos ansiosos por escuchar las historias que había recopilado. Mateo se sintió nervioso, pero también emocionado. Al comenzar a leer, se dio cuenta de que cada palabra resonaba en el corazón de la audiencia. Las historias de amor, sacrificio, lucha y esperanza conectaban a todos de una manera profunda. Al finalizar, el aplauso estalló en la sala, y Mateo sintió una oleada de gratitud. Había logrado lo que se había propuesto, mantener vivas las historias de su pueblo. Con el tiempo, el libro se convirtió en un símbolo de unidad y orgullo para la comunidad. Las copias se distribuyeron en escuelas y bibliotecas, y las historias de los ancestros de San Javier fueron compartidas en todo el país. Mateo se sintió realizado, sabiendo que había contribuido a preservar la memoria de su pueblo. Sin embargo, su viaje no terminó ahí. Se dio cuenta de que había más historias por contar y más recuerdos por descubrir. Decidió que debía seguir explorando el bosque y la cueva, no solo para aprender más sobre su familia y su historia, sino también para ayudar a otros a conectarse con sus propios pasados. Cada año, organizaba un evento en el bosque, invitando a la comunidad a unirse a él en un día de narración y reflexión. Las familias venían a compartir sus propias historias, a escuchar los susurros de la huella del tiempo y a revivir los recuerdos que habían quedado en el aire. Era un día de celebración, donde las risas y las lágrimas se entrelazaban, creando un ambiente de conexión y amor. La cueva se convirtió en un lugar sagrado para el pueblo, un espacio donde las historias eran honradas y la memoria de los ancestros era celebrada. Mateo se sintió agradecido por la oportunidad de ser parte de algo tan significativo, y su corazón se llenó de alegría al ver cómo la comunidad se unía en torno a sus raíces. Con el paso de los años, Mateo se convirtió en un anciano sabio, conocido por su capacidad para contar historias y conectar a las personas con su pasado. Su legado perduró en San Javier, donde las historias seguían fluyendo de generación en generación. Las nuevas generaciones aprendieron a valorar sus raíces y a compartir sus propias narrativas, manteniendo viva la huella del tiempo. Finalmente, en una hermosa tarde de primavera, mientras el sol brillaba y las flores florecían, Mateo se sentó bajo el árbol gigante en el claro. Cerró los ojos y escuchó los susurros que lo rodeaban, sintiendo la presencia de sus antepasados. Sabía que su viaje había sido significativo y que había cumplido su propósito. Con una sonrisa en el rostro, dejó escapar un susurro de gratitud al viento, agradeciendo por cada historia, cada recuerdo y cada momento compartido.
Y así, la huella del tiempo continuó resonando en el corazón del pueblo, uniendo a las generaciones pasadas, presentes y futuras en un hermoso tejido de amor y memoria.